El tema que les voy a presentar a continuación es sobre planificación urbana basada en datos. Voy a desarrollar un poco el tema con algunos ejemplos y casos de estudio de lo que se está realizando hoy en día. Muy bien, la planificación urbana en la actualidad, en el 2020. A menudo tal vez cuando escuchamos sobre este término, planificación urbana, urbanismo, se nos vienen a la mente imágenes sobre todo relacionadas con espacio público, plazas, parques, zonas peatonales, entre otros espacios de este tipo. Sin embargo, la planificación urbana comprende mucho más que espacio público, es una disciplina bastante compleja y multidisciplinaria. Por ende, involucra diversas áreas como, aparte del espacio público, áreas relativas al transporte, a la política pública, infraestructura, medio ambiente. Como mencioné anteriormente, no se limita solamente al diseño urbano, que a veces el concepto podría confundirnos un poco, porque en realidad también se extiende a diversos tipos de zonas. Además, involucra lo que es el desarrollo y la implementación tanto de políticas, reglamentos, planes, proyectos, inclusive herramientas y tecnologías. Y bueno, por definición podríamos entenderla como una disciplina que se encarga de lo que es la gestión y el desarrollo del medio ambiente construido de los asentamientos humanos. Algo muy importante que cabe resaltar es que su objetivo principal es precisamente el bienestar colectivo, generar un equilibrio entre el ser humano y el lugar, en donde vive, en donde habita, trabaja o desarrolla sus actividades. Como les mencioné previamente, no se limita solamente a la esfera urbana, también involucra planificación en zonas rurales, también diversidad de escalas, ya sean zonas regionales, es decir, zonas con una escala mayor, o bien regiones, zonas tan pequeñas que pueden ser inclusive una escala de barrio. Igualmente es una disciplina sumamente compleja, tiene gran cantidad de actores y de grupos de actores involucrados, pasando por el sector público, el sector privado, la academia, la ciudadanía, inclusive estructuras externas que nos proporcionan financiamiento y desarrollo. En efecto, dos grandes retos que enfrenta la planificación urbana se encuentran sobre todo en la gestión política, porque es precisamente aquí donde se establecen las políticas y los reglamentos que delimitan la práctica urbana que se vaya a realizar. Y también otro gran reto es el apoyo ciudadano, porque esto depende de la aprobación y el éxito de los proyectos que se realicen. Ahora, la planificación urbana como disciplina oficial data desde inicios del siglo XX. Su definición, métodos, herramientas, bueno, han variado a través de su trayectoria. Para efectos de esta presentación, lo que me interesa enfatizar es la planificación urbana en la actualidad, resaltando un hito importante que es a partir del año 2000, que es cuando se consolida esta agenda de desarrollo global y por ende una agenda también urbana a nivel global que se puede ver reflejada, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Resaltando la planificación urbana en el 2020, en este momento nos encontramos con dos grandes temas. Uno es el cambio climático y el segundo, el mundo de la tecnología y de los datos. Muy bien, hablando un poco de la planificación, el urbanismo y el cambio climático, esta relación, entendemos que el 70% de la población mundial, como les mencioné previamente, vivirá en ciudades para el 2030. Un 60%, es decir, la mayoría de estas zonas urbanas, de estos asentamientos, aún no han sido edificados. Y si le sumamos que para esta misma fecha se necesitan reducir el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, entendemos que la gestión de las áreas urbanas realmente se convierte en uno de los mayores retos a nivel global. Es por esto que el tema urbanización y cambio climático están estrictamente relacionados.
Otros datos muy importantes, interesantes también, es que las ciudades solamente ocupan el 3% de la superficie terrestre, según datos de las Naciones Unidas. Sin embargo, concentran entre el 60 y el 80% del consumo de energía y además emiten aproximadamente el 75% de las emisiones de carbono. En efecto, alrededor del 90% de la población mundial vive en zonas en donde los índices de contaminación de aire superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Esto afecta principalmente países y regiones con bajos o medianos ingresos, son los que sufren las exposiciones más altas. Y importante resaltar también que esta contaminación en el aire exterior es responsable de aproximadamente 4.2 millones de muertes al año. Eso viene siendo sobre todo muertes atribuidas a accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, entre otras. Las principales fuentes de contaminación las conocemos: de la flota vehicular, generación de energía no limpias, sistemas de calefacción, incineración de desechos. Y importante también resaltar que en estas zonas urbanas es en donde sus ciudadanos pasan el 90% de sus vidas. Este es un mapa de las Naciones Unidas que ilustra estas concentraciones de zonas urbanas. Aquí podemos ver este 3% más o menos de la superficie terrestre, una ubicación aproximada. No es casualidad de que las ciudades, sobre todo aquellas que se encuentran en las zonas urbanas en la costa, son las que experimentan o se encuentran más susceptibles a los impactos del cambio climático, especialmente porque aproximadamente el 90% de las zonas urbanas se encuentran en zonas costeras. También podemos ver de que las zonas urbanas, las ciudades, son las que se encuentran en primera línea ante las emergencias. Recordemos que al inicio de la actual emergencia sanitaria, aproximadamente el 90% del total de casos se dio en ciudades, en zonas urbanas. En Latinoamérica, por ejemplo, el impacto ha sido devastador, sobre todo en las zonas urbano-marginales o densamente pobladas, además porque de estas zonas no se tiene suficiente información. También cabe resaltar que aproximadamente 1 billón de personas alrededor del mundo viven en estos asentamientos informales marginales. Entonces, lo importante, creo, de esto es entender esta dimensión global que existe en la esfera urbana. Es decir, los retos y emergencias, ya sean a nivel climático, de salud, político, inclusive a nivel social, que se den a nivel local, tienen impactos a nivel global. Por ende, la gestión se debe hacer también en el ámbito local, pero irla pensando en paralelo al impacto que va a tener a nivel global. Es así como los macrodatos o el Big Data, que se le conoce popularmente, y los datos abiertos se convierten en aliados para la planificación urbana en la actualidad, para poder atender estos retos de manera más eficiente y en plazos menores de tiempo. Ahora, entrando con este tema de los datos abiertos. Aquí es en donde exploramos el mundo no solamente de la información de libre acceso, pero también de las nuevas tecnologías de la información. Como mencioné anteriormente, los datos abiertos vienen acompañados de un concepto bastante popular que es el Big Data o los macrodatos, que en realidad vienen siendo grandes cantidades de información que se obtienen a través de nuestras interacciones en Internet, redes sociales, nuestros teléfonos inteligentes, los pagos que hacemos con tarjetas bancarias, entre otros dispositivos que proporcionan esta información. Este crecimiento exponencial se ha dado sobre todo en los últimos años por el aumento en la compra de estos teléfonos inteligentes, por ejemplo, y el aumento también en la capacidad mundial de almacenamiento de la información, que esto también es muy importante. En efecto, esta capacidad de almacenamiento se estima que de 1980 se está duplicando aproximadamente cada 40 meses. Este Big Data o macrodatos, ¿de qué nos sirve? Bueno, nos ayuda al poderse procesar
y analizar toda esta información en tiempo real, se logra entender con más detalle y precisión el comportamiento y las actividades humanas. Estamos efectivamente en medio de una enorme transformación, no solamente por el tema del Big Data y de los datos abiertos, sino también en conjunto con estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, por ejemplo, el Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés. Y aquí es en donde entramos con los datos abiertos, que básicamente viene siendo esta información, el Big Data, los macrodatos, pero para el uso colectivo, sin restricciones, derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control. Y evidentemente existen datos en muchísimos rubros. En la planificación urbana interesan particularmente aquellos datos abiertos geolocalizados, es decir, datos que nos muestran la ubicación de situaciones o fenómenos que se dan en el espacio físico. Esta geolocalización se obtiene mediante sistemas globales de navegación por satélite, GNSS por sus siglas en inglés, que vienen siendo, es un tema complejo, pero mencionándolo brevemente, son constelaciones de satélites que básicamente están coordinadas para posicionar dispositivos en cualquier parte del planeta. Existen varios tipos de estos sistemas, posiblemente los más conocidos son el sistema GPS de Estados Unidos y el Galileo de la Unión Europea. Y bueno, este es un tema del cual hablaré un poco más en detalle en los casos de estudio más adelante en la presentación. Los datos abiertos seguramente, bueno, tienen muchísimas aplicaciones, tal vez la que más conocemos o de la que más hemos escuchado es en el marketing, en la publicidad, en las ventas, porque de ahí se obtienen perfiles de consumidores, patrones de consumo, como dije, mencioné previamente, a través de las tarjetas bancarias. En movilidad y transporte también es un área en donde se ha venido empleando con fuerza, sobre todo en los sistemas de transporte público, por estos sistemas de GPS que mencioné. Muy interesante también la gestión de riesgos y desarrollo. Como podemos ver, ayuda muchísimo a coordinar operaciones de ayuda ante emergencias, como por ejemplo en la actual emergencia sanitaria, también para medir contaminación del aire, por medio de sensores remotos o localizados, y también para monitorear y medir y comparar el desarrollo que se da entre regiones, países, comunidades. También son muy útiles para generar repositorios de datos, sobre todo para la comunidad científica. En planificación urbana es un área en donde se está empezando a implementar con más fuerza. Ha ayudado muchísimo a lo que es el análisis y predicción, por ejemplo, de crecimiento urbano, que a veces es difícil entenderlo por métodos de recolección de información tradicionales. Y también ayuda a mejorar la interacción entre los ciudadanos y los gobiernos locales o los municipios. Los riesgos existen, además de sus ventajas, también existen riesgos que vienen con este mundo de los datos y las tecnologías. El derecho a la privacidad es uno que tal vez predomina en la preocupación de los ciudadanos, la ética y el respeto en el uso de esta información. También tener un equilibrio entre lo que son los derechos, entre los beneficios individuales y los beneficios colectivos. Es decir, que la información no se llegue a utilizar solo para el bien de unos pocos. También un riesgo de desigualdad por falta de accesibilidad, porque existen grupos de personas que posiblemente no tienen acceso a esta información, grupos más vulnerables que experimentan barreras ya sea de idiomas, situación socioeconómica, falta de infraestructura. Entonces, en efecto, es importante que, además de utilizar esta información en conformidad con la protección de los derechos y la ética, continuar desarrollando iniciativas para protegernos también de esta desigualdad en el tema del acceso a la información. Ahora, esta información, ¿de dónde se obtiene? Actualmente existen muchas y diversas plataformas y repositorios de datos abiertos que son muy útiles y necesarios, sobre todo para la parte de desarrollo de acción humanitaria. Gran parte de los datos es importante mencionar que son recopilados desde hace tiempo ya, sobre todo por el sector privado.
Entonces, dos iniciativas para atender esta situación han sido, primero, estas organizaciones internacionales o bien regionales que nos proporcionan estos datos, y también las asociaciones público-privadas que transfieren datos de empresas privadas al sector público, obviamente para proyectos de bien colectivo. Estas son algunas de las principales o de las tantas plataformas y repositorios de datos en la actualidad, como por ejemplo diversas plataformas dentro de las Naciones Unidas, dentro del Banco Mundial, la Unión Europea, que tiene bases de datos robustas y muy útiles, el Banco Interamericano de Desarrollo. También a nivel local están las municipalidades, instituciones públicas. En Costa Rica, en nuestro país, existen instituciones como el INEC, por ejemplo, algunos municipios también que están empezando a proveer de este tipo de información. Importante mencionar que en Latinoamérica y el Caribe tenemos el reto de un faltante de información estandarizada, muy ligado también a la carencia de fondos, a la falta de herramientas unificadas, porque la información necesita ser estandarizada y unificada para poder compararse, para poder utilizarla de esta manera. Como les mencionaba, estas son algunas de las plataformas. Esta bastante conocida de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, que para cada objetivo tienen bases de datos que lo que intentan es proveer información para atender los retos o las necesidades dentro de cada tema, dentro de cada objetivo. Esta es muy interesante, es del Banco Mundial y es una plataforma global específicamente para ciudades sostenibles, y se encuentra igualmente gran cantidad de información en distintos temas para, por ejemplo, estrategias basadas en la naturaleza, en transporte, en información geoespacial. Y el Banco Interamericano también de Desarrollo tiene también una plataforma muy interesante que se llama el Urban Planning Toolbox, que básicamente es una caja de herramientas digitales que ayudan o pretenden ayudar a los gobiernos locales a gestionar de manera más eficiente el área urbana. Ahora, lo que les mencioné anteriormente también, aparte de las plataformas, existen también estas colaboraciones público-privadas que transfieren datos de empresas privadas a la esfera pública. Esta fue una competencia datos para el cambio climático que se dio hace unos años, muy interesante, porque logró conectar investigadores de todo el mundo con bases de datos de empresas, de diversas empresas, para poder dar soluciones climáticas. Entonces estas son algunas de las empresas que participaron brindando sus datos. Muy bien. Los datos abiertos, específicamente la planificación urbana, como les mencioné, es un área que está creciendo, y es aquí en donde nos viene a la mente y donde se introduce el concepto de las ciudades inteligentes. Como vimos anteriormente, si nosotros observamos, prestamos atención a cómo el uso de las tecnologías en conjunto con los datos abiertos nos facilitan enormemente nuestras vidas, podemos entender también lo que podrían llegar a ser por nuestras ciudades y nuestras comunidades. Y es precisamente esto de lo que tratan las ciudades inteligentes. Por definición, se pueden entender como ciudades o zonas urbanas en donde las nuevas tecnologías se utilizan para monitorear e innovar en el tema de prestación de servicios, infraestructura, participación ciudadana, estado del medio ambiente, economía, es decir, en la calidad de vida de los ciudadanos. Muy interesante este punto, y es que en las ciudades inteligentes se generan dos tipos de ciudad. La ciudad física, que es como la ciudad como la conocemos, que es en donde se obtiene y se proyecta la información. Y luego la ciudad virtual, que es en donde esta red virtual en donde se encuentra la información que nosotros producimos con nuestras interacciones diarias. Esta es una imagen que explica esto que acabo de mencionar. Esto es tomado de un profesional y portavoz en este tema, Greg Clark. Pueden encontrar mucha información de charlas y artículos que he escrito sobre el tema.
Lo que me llama la atención es cómo logra visualizar este paradigma en el que estamos, la ciudad física, la ciudad virtual y luego esta mezcla de ambas que es en el momento en el que nos encontramos ahora. Ahora, en esta área de los datos abiertos y las ciudades inteligentes, es importante recordar de que el aumento de la población urbana está ejerciendo una presión sin precedentes sobre los recursos y las infraestructuras en nuestros asentamientos humanos. Por ello, los gobiernos locales están también bajo una creciente presión para recolectar y procesar estos diversos tipos de datos. Es aquí como vemos que las soluciones basadas en datos se vuelven fundamentales, no solo para operaciones eficientes y efectivas, pero también para atender muchos de los retos que estamos teniendo en la actualidad. Efectivamente, los datos abiertos y otras innovaciones como iniciativas como la inteligencia artificial, también el Internet de las Cosas, vienen a cambiar, vienen a proporcionarnos este nuevo paradigma en lo que es sobre todo la gestión urbana. Nos permite obtener una imagen más detallada en tiempo real de los asentamientos humanos y esto es muy importante para poder dar soluciones efectivas y en periodos más cortos de tiempo. También para poder evaluar y comparar el desempeño de esta zona, gestionar emergencias y sobre todo para dar espacio a procesos de innovación. Ahora, aparte de los datos abiertos, es muy importante entender los datos abiertos geoespaciales, que son estos datos que, como mencioné previamente, nos muestran dónde, por qué y cuándo se están dando diversas situaciones en el espacio físico. Y que nos brindan herramientas para gestionar decisiones en la planificación con eficiencia. Por ejemplo, en el sector de transporte nos permiten identificar patrones de movilidad y desplazamientos y también para mejorar la temporalidad y los horarios de los servicios de transporte público. A continuación lo que voy a mostrarles son algunos de los casos de estudio que me han parecido o de aplicaciones e iniciativas muy interesantes en este tema del uso de la información o de los datos abiertos y tecnologías en la gestión urbana. Como les mencionaba, en la esfera del transporte y la movilidad es una de las áreas en donde más se ha estado desarrollando y se continúan desarrollando iniciativas de este tipo. Posiblemente hemos interactuado ya con estas plataformas que son muy populares como Google Maps, Waze, OpenStreetMaps, entre muchas otras. Y es que precisamente estas plataformas nos proporcionan información en tiempo real a los ciudadanos y usuarios para una mejor utilización, un mejor servicio del transporte público, o bien también nos beneficia a las personas que utilizamos el transporte privado también. Estos sistemas GPS nos permiten monitorear y analizar estos diferentes procesos y patrones de la movilidad urbana. Este, por ejemplo, es un convenio muy interesante, datos de Waze para las ciudades, que proporciona gran cantidad de información obtenida a través de su plataforma a gobiernos locales o instituciones públicas que necesitan estos instrumentos, esta información para diferentes iniciativas o proyectos. Un punto también muy importante dentro de esta área son el uso de los datos abiertos en conjunto con otras tecnologías para introducir innovación, conceptos muy innovadores como la movilidad como servicio, y estas son sus siglas por su nombre en inglés, y la movilidad autónoma. Esto particularmente porque tenemos un gran problema de que aproximadamente se estima que 1.3 millones de personas en el mundo mueren cada año en accidentes de tránsito. Entonces, este tipo de movilidad autónoma, es decir, vehículos que se manejan de manera autónoma por medio de un conjunto de sensores y inteligencia artificial, buscan, además de optimizar los patrones de movilidad en la ciudad, también reducir esta situación, esta cantidad de muertes a cero, al eliminar el temido error humano. Las imágenes satelitales es otro ámbito sumamente interesante porque estas imágenes en conjunto con las tecnologías espaciales
permiten rastrear nuestra huella urbana, nuestras actividades y entender el impacto de nuestro comportamiento en el planeta. Algunas aplicaciones muy impresionantes y que se han posiblemente podido observar en los últimos años es, por ejemplo, la gestión de emergencias. Ayuda muchísimo a comprender cómo van evolucionando, por ejemplo, situaciones de incendios o inundaciones, también a detectar basura en los océanos y a proporcionar información clave, sobre todo a líderes políticos o personas que lideran o que trabajan en la gestión urbana para tomar decisiones más acertadas. Este proyecto, el proyecto Copérnicus de la Unión Europea es muy interesante, consiste básicamente en una constelación de satélites que hacen millones de observaciones diarias en conjunto con una red global de miles de sensores en tierra, aéreos, marinos, para poder crear las imágenes hasta el momento más detalladas del planeta. Es en efecto el mayor proveedor de datos espaciales del mundo y lo más positivo de esto y lo más disruptor posiblemente es que estos datos se encuentran disponibles y accesibles para cualquier persona o cualquier organización en todo el mundo de manera gratuita por este acceso completo y abierto. Este es un análisis urbano muy interesante que se realizó en una ciudad en China por medio de imágenes satelitales. Básicamente, por medio de 3 grupos de investigación, decidieron mapear la urbanización a partir del año 2000 en esta ciudad por medio de modelos de inteligencia artificial que detectaban inmuebles. Esta universidad, la Universidad del Sur de California, lo que hizo fue entrenar estos modelos con especial atención en las zonas periféricas, que son las que se pueden ver en las manchas de color amarillo. Esto para que estos modelos pudieran identificar los patrones aparte de los patrones típicos urbanos que son fáciles de detectar en imágenes satelitales, también pudieran identificar los asentamientos informales que suelen tener patrones más irregulares y difíciles de detectar. Esto es muy importante porque las comunidades informales suelen verse más afectadas en la gestión y toma de decisiones porque no se tiene suficiente información de realmente cómo están configuradas o cómo están evolucionando. Este otro proyecto, Los Ojos del Mundo, es muy interesante. Consiste más que todo en un análisis de percepción. Fue un proyecto que se hizo ya unos años atrás, en el 2008, desarrollado en un laboratorio dentro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y lo que realizaron fue que por medio de fotografías digitales que fueron compartidas públicamente en la web, por medio de una plataforma bastante popular, utilizaron estas fotografías que compartieron los turistas en España para entender los patrones de actividades, de comportamiento de los turistas. Por medio de técnicas de minería de datos y visualización lograron identificar estos patrones de comportamiento y también sus preferencias. Esto es muy interesante y puede ser de gran utilidad, sobre todo para ese tipo de análisis cualitativos y de percepción. Pueden ser muy útiles sobre todo para proyectos e iniciativas dentro de las áreas del city branding, para entender cómo los turistas y también los ciudadanos, ¿por qué no?, perciben y viven su ciudad. Este Safety Pin es un proyecto también muy interesante y con un impacto social importante, porque lo que busca es generar ciudades seguras, sobre todo para las mujeres. Consiste en una organización que trabaja con diferentes grupos de actores en la esfera urbana para generar estos espacios públicos más seguros e inclusivos. El trabajo que realizan es recopilar datos por medio de 3 de sus aplicaciones en teléfonos móviles y estos datos sirven no solo para ayudar a que estas mujeres puedan moverse, transitar su ciudad más seguramente, pero también presentan estos datos en conjunto con recomendaciones a partes interesadas, por ejemplo, gobiernos locales o demás instituciones que abordan el tema. También generan algo muy, muy interesante, una puntuación, un ranking de la seguridad de estas ciudades basada en una serie de indicadores.
Dentro de los servicios que nos proporcionan a las personas que utilicemos estas plataformas, por ejemplo, servicios de rastreo para que las personas que viajan solas y no se sienten seguras puedan enviar una solicitud de rastreo a alguna persona de confianza, indican lugares seguros, cercanos en donde podamos, por ejemplo, esperar un taxi. Y algo muy interesante es este servicio de ruta más segura, porque muchas veces las plataformas como Google Maps, Waze, nos indican cuál es la ruta más rápida, pero no necesariamente la más segura. Entonces lo interesante de esta aplicación es que nos brinda cuál es el trayecto más seguro y lo conecta con la aplicación de Google Maps para poder así continuar navegando de manera eficiente. Community Mapping, más que un proyecto, es una iniciativa que busca empoderar ciudadanos, porque dentro de este tema se han realizado bastantes proyectos, iniciativas, y básicamente consiste en un mapeo comunitario en el que los voluntarios de una determinada comunidad participan para recolectar datos de sus barrios, de sus comunidades. Se puede realizar, por ejemplo, por medio de teléfonos móviles, de aplicaciones, facilitando así la colaboración. Y lo interesante de esto es que involucra a los miembros de una comunidad, no solo en la recolección, pero también en el monitoreo de los datos y de los proyectos que se estén haciendo con esta información. Ahora, el proyecto, este es un proyecto, un repositorio de datos abiertos para la gestión urbana en Costa Rica. Nace de Urbanalítica, que es una iniciativa que inició hace pocos meses, que inicié en conjunto con una colega también costarricense. Ambas nos especializamos en el tema de planificación y políticas urbanas, y precisamente uno de nuestros primeros pasos fue comenzar a implementar el uso de datos en el análisis urbano. Cuando comenzamos a realizar este tipo de ejercicios en el país, nos topamos con algo que ya conocíamos, y es precisamente la dificultad para accesar este tipo de información, que en su mayoría se encuentra de manera dispersa o no estandarizada, o en algunos casos no existe. Así es como nace este proyecto, o más bien iniciativa, que lo que consiste es en crear este repositorio de bases de datos abiertos de fuentes confiables y oficiales que estén relacionados con el tema de la planificación urbana. El objetivo es que sirva de apoyo, sobre todo para iniciativas o proyectos en el ámbito urbano, tanto a nivel profesional como académico. Importante resaltar que existen este tipo de iniciativas de utilizar los datos en la esfera urbana, tanto en el gobierno, la sociedad civil, pero bueno, es un área que necesita continuarse desarrollando y para que tenga más accesibilidad y también visibilidad. Y más o menos la estrategia consiste en crear este repositorio que sea robusto, que contenga información básica, por ejemplo, de las instituciones que cuentan con datos abiertos. Asimismo, se proporciona el link para que se dirija al sitio web correspondiente. Esta información, la intención es que se suba a una plataforma GitHub, que es muy útil como herramienta que permite colaborar de una manera más sencilla con personas alrededor del mundo. Lo importante de esto es que por medio de esta plataforma se puede controlar no solo las versiones de la información, pero también hacerles modificaciones y mejoras. Ahora, un poco como resumiendo el tema que tienen en común todas estas iniciativas y proyectos, es el uso, evidentemente, de los datos y de las tecnologías para poder proporcionar análisis más eficientes basados en información, también para poder proporcionar herramientas o modelos de predicción, y así poder dar pasos en lo que es la gestión, la prevención y también la innovación en nuestras zonas urbanas. Importante considerar que además de todos estos beneficios tenemos retos que derivan de estas nuevas herramientas, como mencioné, el resguardo de la privacidad, el respeto de los derechos humanos, también el tema de ciberseguridad, lo que nos hace también hacer una reflexión de hacia dónde vamos específicamente con el uso de estas tecnologías, no solamente a nivel general,
pero también específicamente en la esfera urbana. Bueno, algunas reflexiones finales importantes es que estas nuevas herramientas son indispensables para poder abordar los desafíos de nuestra era, desde la equidad hasta el cambio climático. También la importancia, o sea, lo indispensable que es tener fuentes de datos confiables, de calidad y estandarizados para poder utilizarlos y poder compararlos entre regiones, entre comunidades, ciudades. La accesibilidad a estas plataformas de información, no solo para determinados grupos o profesionales, sino también para estudiantes y ciudadanos, muy importante. Por supuesto, la ética en el uso de esta información, la manipulación y distribución. Algo importante resaltar también es el trabajo en equipos multidisciplinarios, precisamente porque se necesitan romper estas barreras entre disciplinas, porque el uso de estas tecnologías no son, digamos, no se utilizan generalmente o normalmente en muchísimas áreas, especialmente en la gestión urbana. Así que poder colaborar con otros profesionales que sí tienen experiencia y herramientas fuertes, sólidas en esta área, nos permite poder complementar nuestra práctica y dar este paso. También el pensamiento crítico es vital. No podemos relegar toda la tecnología a la automatización o a la inteligencia artificial, porque precisamente nuestras ciudades no solamente necesitan ser inteligentes, sino también equitativas y accesibles, es decir, sostenibles. Lograr este equilibrio entre la eficiencia y la humanización. También mencionar que el mundo de los datos y las tecnologías de la información llegaron para quedarse. Por eso es tan importante primero entender este cambio de paradigma, para así poder velar, primero porque se use de manera ética y segundo para no obstaculizar cuando se intenta utilizar para nuestro beneficio. Y esto sería. Muchísimas gracias.